Con respecto a la imaginación, la tipología que acabas más o menos de esbozar, ¿cómo podrías, por ejemplo, situar a, a Boulez de manera comparativa justamente con respecto a la imaginación? A Boulez con respecto a Varese, por ejemplo, ¿cómo podríamos categorizar su forma de imaginar? Supongo que son polos opuestos, ¿no? Son maneras Sí, son modos de imaginación que se oponen de alguna forma, ¿no? es lo mismo que podríamos ver en el mismo tiempo entre Boulez y Xenakis. Boulez era un tipo creativo con grandes capacidades auditivas, con una gran memoria, con inteligencia, con sensibilidad y con imaginación dentro de una imaginación constructiva. Eminentemente constructiva, quiero decir que partía de algo ya conocido, el sistema, etcétera, el sistema serial, y dentro de eso generó nuevas soluciones. Pero sigue siendo eso. Y una de las soluciones de Boulez, que es interesante, es cómo entrar al serialismo con la memoria auditiva de la tradición francesa. La memoria de resonancias armónicas francesas que después deriva en el espectralismo. ¿Sí? Estos espectros que se dejan escuchar en Boulez, en sus acordes son ricos y muy llamativos, que podemos escucharlos en música de Ligeti, por ejemplo. En su caso se quedan fijados como acordes no evolutivos, ¿no? Por lo general. No voy a hacer una especulación mayor sobre Boulez. Él no la habría hecho sobre otros, ¿no? No la hizo sobre Xenakis más que de forma pues, negativa, no demasiado crítica. En el caso de Varese, es alguien que rompe con lo conocido. Justamente lo que hace Varese es su creación de música para percusión, su creación de música, por ejemplo, para flauta sola, en donde el análisis de los elementos melódicos, digamos, de esa densidad para flauta sola, no sé cuál es el número, la cifra exacta, es igual, pero que esa obra, Densidad para flauta, es una de las grandes innovaciones en melodía. Crea una articulación, digamos, rítmica dentro de la melodía que es particularmente distinta de las que habían ocurrido hasta entonces. Rompe con las estructuras rítmicas preestablecidas y, hasta donde sea posible, recurriendo a los 12 sonidos, pero no de una manera serial, ¿no? Bueno, donde es tremendamente innovador es en ionización, ¿no? En donde mete sonoridades de las percusiones como si fueran sonoridades militares, lo que parecería aludir a la guerra, junto con sonoridades también de guerra, como la sirena, y rompiendo, digamos, o sea, hace que las alusiones mnemónicas a la percusión como parte del mundo de militar y del mundo también de la guerra se conviertan en parte de su creatividad. Es decir, es un gran liberador. Es un gran liberador porque alguien tiene el micrófono, se escucha los ambientes en su casa, o sea, alguna señora o joven o que está hablando. En ese caso, Boulez hacía lo que estaba permitido por el serialismo y por el conservatorio, con su creatividad, pero no se sale de ahí. Y Varese se salió totalmente de ello, entra al universo de la música concreta y oye básicamente el sonido. El sonido se mete, es mucho más matérico que Boulez. Boulez no es matérico, Boulez es de ideas. Y una de las demostraciones de la creatividad auditiva de Varese es su poema electrónico, ¿no? Pero no es sobre eso el tema, pero hasta donde tenga que ver con ello, como mostrar, digamos, dos polos de la creatividad. Siguiente.
Eh, Escucho. bueno, estaba pensando principalmente en lo que dijo Diego y es que me llamó mucho la atención porque bueno, me pasó algo muy similar a lo que él dijo sobre una confusión respecto a los conceptos que usó sobre si preferimos imaginación concreta o abstracta. Pero yo estaba pensando en que, bueno, por mis propias experiencias, creo que iba más por lo concreto. Pero luego cuando empezamos a ver el tema de la batería, fue cuando me surgieron más dudas respecto a la manera en la que estaban puestos los conceptos, pero al mismo tiempo tenía dudas sobre hasta qué punto realmente la batería estaba siendo como una conjunción, por ponerlo de alguna palabra positiva para lo que estaba pasando con la melodía. Y esa duda permaneció durante todo el rato que se estuvo, digamos que intentando resolver con la batería. Siempre se me mantuvo esa duda respecto a si, para empezar, estamos yendo por buen camino con eso, porque creo que esa es esa parte de la que yo no entendía. ¿Podría explicar qué es lo que no entiendes? Que si la Eh, batería realmente era una representación de lo que estábamos escuchando en el piano. ajá, justamente. Sí, eso era el tema. Es que, bueno, a ¿No mí, te pareció? yo no Entonces, lo entonces ajá, yo explica, no lo percibí explica qué es así. lo que no, explica qué es lo que no te pareció. Yo pienso que lo que hacía que no lo percibiera de tal manera era principalmente esa diferencia abrumadora, bueno, por lo menos para mí abrumadora, entre la característica tímbrica del piano y la característica tímbrica de los tambores y los platillos. Sentía que había como muy poca correlación más allá de la cuestión rítmica. Te pondría un ejemplo. ¿Te resultaría imposible ver a un gato volar? Verlos, sí. Bueno, imaginarlo. No, ¿Te o eso parecería, creo. te parecería imposible imaginar a un gato con alas? No, ¿Te parecería imposible imaginar las puras alas? no. Entonces, ¿por qué se te dificulta que hayamos pasado de un gato sin alas a las alas solamente? Si pueden hacer cosas muy parecidas. ¿Dónde está la diferencia? En dónde se atoró la piedra? En la operación mental. Yo creo que lo concreto y lo abstracto de los elementos. Porque, bueno, o sea, es mucho más visual el pensar en unas alas y un gato que en pensar eh, la rítmica y las correlaciones de los sonidos. Entonces, vamos a imaginar. ¿Te parece imposible pensar un gato como una piedra? ¿Un gato como una ola? ¿Un gato como una nube? Ok. ¿Un gato como un recuerdo? ¿Un gato como una guerra? Todas las ideas que he dicho las han imaginado, muy probablemente. Un gato como una guerra. ¿Se te dificulta, Esteban? Este último sí un poco, no, bueno, supongo que también debe haber muchas diferencias entre cómo lo imagina cada persona, pero creo que sí logro llegar a algo, me parece. ¿Qué? Esta posibilidad de poder llegar a algo es una de las ventajas de la imaginación, que abre puertas, rompe con fronteras, la que establecemos entre una piedra y un gato, y muchas otras analogías difíciles, pero por más difícil que sea la analogía, nuestra imaginación la resuelve, ¿no? Ok, sí. Puede ser o sí. Pues sí, sí, supongo que sí. ¿No? Bueno, pues, de eso se trataba la clase. O sea, qué interesante la, digamos, la obstrucción para pasar de algo que nos parece concreto a algo que nos parece abstracto o viceversa. ¿Qué dificultades
qué obstáculos le ponemos a nuestro pensamiento para que actúe como libremente. ¿No está para eso? Para solucionarnos problemas y liberarnos de los problemas, de las fronteras, de las dificultades. ¿O pensaremos que siempre hay fronteras? Las hay en nuestros tratos, en nuestras condiciones, en nuestra vida, etcétera. Pero en nuestra imaginación, no. La realidad es otra cosa. La realidad está hecha de hechos concretos. La imaginación puede pasar de lo concreto al abstracto, lo que sea, la memoria, puede moverse. Si la dejamos, y si no la dejamos, no se mueve. Si la tenemos amarrada con un mecate, o con un clavo, o encerrada, ni nos enteramos de lo que es. Siguiente. Yo, Julio, Sí. con respecto a lo que dijo el compañero, también era como una de las cuestiones que pensé, porque uno puede tener, o sea, uno puede partir de la idea de un instrumento, a partir de la idea de una cuestión de la imaginación, o sea, más bien desarrollar una idea imaginativa a través del material que te proporcione un instrumento o directamente, ¿no? De la imaginación y buscar los medios que lo representen de mejor manera, ¿no? Pero entonces yo pensaba en que, o sea, como tú decías, ¿no? Que una idea la trasladas a otra materia o a otra forma, pero para conservar, por ejemplo, la misma idea del gato en una guerra o del gato en lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya la obra está hecha, o sea, se convierte en un material concreto, ¿no? Digamos, más o menos concreto, porque también juega evidentemente la percepción que uno tenga, cómo percibimos cada quien de manera diferente, ¿no? Pero que en ese resultado concreto, pues, puede ser completamente diferente, o sea, de acuerdo al material que utilices, o sea, por ejemplo, de acuerdo a la batería o al piano, aunque se quiso trasladar la misma idea, para mí el resultado fue diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, para mí existe la interrogante o la cuestión de que la realidad termina siempre, o sea, tarde que temprano, limitando de alguna manera u otra la imaginación. Entonces, ¿Cómo? porque al final de cuentas limitaban la idea, Perdón, ¿cómo termina limitando a pues fin de cuentas? porque la batería no puede hacer muchas cosas que el piano puede, o el piano no puede hacer muchas cosas que la batería puede, o sea, el instrumento es limitado. ¿No nos da una versión distinta de lo mismo? O sea, no estamos Puede hablando ser, aquí o sea, no estamos hablando de la realidad. Aquí en la realidad es una realidad lo que está haciendo el piano. Y es una realidad lo que está haciendo la percusión. Nos da dos distintas versiones de lo mismo. ¿Sabemos que es lo mismo o no somos capaces? ¿Hay alguien que no haya sido capaz de entender la versión en percusiones que hizo Alan de aquello que había iniciado en el piano? Levante, por favor, la mano. Ya veo que Mauricio Mesa tiene la mano levantada. ¿Pero hay alguien más que no haya entendido eso y que quiere levantar la mano? Es broma, Mauricio Mesa tiene levantada la mano porque quiere volver a intervenir, pero yo le hago cosquillas. Entonces, ¿todo el mundo entendió o están todos callados? ¿Todo el mundo entendió el ejercicio de no, no mantener fija la frontera entre el piano y la percusión? Pudimos ir más lejos todavía, claro que sí. Pero en este caso nos limitamos a hacer una imitación más o menos cercana de lo que se había hecho en el piano con lo que se hace con la percusión. Evidentemente que no hay las notas tan queridas de Alan en la percusión, pero hay otras cosas, hay sonoridades, hay
repercusiones, articulaciones que no están, eh, amortiguamientos, cerrar el platillo con un pedal. Hay cosas que no están, que son particulares, características de ese instrumento. Pero lo interesante aquí es que en ese diálogo entre un instrumento y otro, lo que parece nuevo es cómo hacer que la percusión parezca piano. En algo, que se parezca en algo al piano. Un instrumento que no deja que sus sonoridades, porque la selección que hizo Alan no invirtió, digamos, el orden. Por ejemplo, pudo haber hecho que los platillos suspendidos se convirtieran en el acorde y hacer que la percusión se convirtiera en la melodía. No se le ocurrió, pero pudo haber sido. Pero afortunadamente no se le ocurrió y entonces tuvo que inventar una articulación para alargar los sonidos de la percusión. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Que no son lo mismo, son distintos. Claro que son distintos, pero porque son distintos resulta mucho más interesante. O sea, esta intervención de, bueno, pues si no era lo mismo, entonces ¿de qué se trató esta clase? Pues de eso, de que un gato tenga alas. Sí, o sea, digamos que creo que hay muchas maneras diferentes de verla y además los problemas de la creación son problemas que al final siempre traen resultados y traen cosas interesantes y novedosas, ¿no? Pero para mí están esas dos, o sea, esas dos caras. La cara de que trata de imitar, por ejemplo, la batería de un piano o que simplemente es otra forma de la idea, pero no la idea en sí como una cuestión platónica, ¿no? De que la idea en sí, o sea, que todo lo que está en la realidad es una imitación débil de la idea, que es perfecta, ¿no? Entonces, más bien yo creo que, por ejemplo, en este caso, con las limitaciones de cada instrumento, es como si se tomaran fotografía de un pedazo, de un trozo de lo que puede ser la idea que uno tiene en la imaginación, que siempre es muchísimo más amplia, ¿no? Y que uno tendría que trabajar con un montón de instrumentos o con muchas cosas para entonces llegar a lo más cercano de lo que la imaginación puede generar sin esas limitaciones físicas. Eso fue lo que pensé, pero por ejemplo, también precisamente que a veces, o sea, cuando tú tienes alguna idea, en la imaginación puede haber más libertad o lo que sea, pero puede haber cosas que se te escapen, ¿no? Porque la percepción, al final de cuentas, aunque sea en la imaginación, es limitada. Pero cuando tú tienes un instrumento y de repente salen unas sonoridades interesantes que tú no las tenías planeadas y que resulta que engrandecen la idea, es algo que se sale de tu control, ¿no? Y que la realidad te proporciona. Entonces, como que hay diferentes perspectivas y diferentes maneras en las que se puede comprender lo que pasó. Y creo que todas, desde su punto de vista, son válidas y son interesantes observarlas para comprender precisamente el proceso de la creación. Pero algo de lo que has dicho me parece muy útil. Todo lo que se crea de forma distinta a través de la imaginación relacional. O sea, yo imagino esto y ahora lo voy a relacionar imaginándolo de esta otra manera. Todo eso es muy ilustrativo de cómo funciona el pensamiento. Ahí nos dimos cuenta de cómo funciona de distinto modo el pensamiento de Alan cuando no está en el piano. Es mucho más libre. Por ejemplo, lo cual ya les voy a revelar que algo pasó, que hay algo ahí que también se llama Alan Plugger afuera del piano. Y además, pues, él tiene esa cantidad de instrumentos, a lo mejor lo mismo hará con una guitarra o con los instrumentos de aliento, seguramente debe tener ahí una colección. Sí, ¿Eh? sí, lo hago mucho eso. Y aparte los vi, ya me dieron más ganas de hacerlo esto con todo lo que tengo ahí. Bueno, es decir, en realidad no estamos inventando una máquina del tiempo, sino una máquina de los espacios. ¿Cómo puedo yo crear algo dentro de un closet o en la selva? Es completamente distinto, pero soy el mismo. Si esta misma experiencia se la hubiéramos pedido a Mozart, a ver, Mozart, ponte a hacer algo con la batería, ¿creen ustedes que habríamos reconocido lo que hizo Mozart? Si hubiéramos pedido que lo hiciera con música electroacústica y digital, ¿creen ustedes que hubiéramos reconocido a Mozart? Incluso con
sonoridades completamente distintas de las que él había utilizado. ¿Reconoceríamos a Mozart? ¿Cómo reconocemos a Mozart dentro de su propia obra? ¿Cómo sabemos que sí es Mozart y no es Haydn y no es Schubert y no es Beethoven? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos permite reconocer que este caso es Mozart y este otro es Mozart? ¿Y qué es lo que nos permite reconocer al Mozart alegre, trivial, formal, del Mozart derrotado, del Mozart triste, del Mozart depresivo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos permite? Hay algo ahí que está flotando, digamos, en la información, y qué es lo que nos deja acercarnos mejor a ella. No necesitamos hacer un análisis musical de la sonata en re mayor y el requiem en re menor para entender que los dos son de Mozart. Lo intuimos, diría yo. Y en esa intuición intervienen la memoria que tenemos de su obra, la capacidad de predicción. ¿Sería posible que Mozart hiciera esto? La analogía con nosotros mismos, cuando estamos alegres y cuando estamos tristes, ¿podemos entenderlo? La comparación entre Mozart y otros autores de su época, parecidos pero no iguales. ¿Cómo hacemos para distinguir a Mozart de Haydn si son tan parecidos? Y sin embargo lo podemos hacer. ¿Cómo sabemos distinguir al Mozart jovencito del Haydn maduro, si son además casi tan parecidos? ¿Cómo podemos reconocer que hay en Haydn elementos de Mozart, influido a su vez por el más joven? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En los instrumentos? ¿Realmente? En los instrumentos, en lo muy concreto de los instrumentos, eso que tanto les está llamando la atención y que se les bloquea, digamos, el pensamiento al ver que funcionan las cosas de manera distinta a como nosotros lo consideramos o nos han enseñado. Hay algo que anda mal por ahí, hay algo que no logramos entender a pesar de que entendamos todo. Es lo más increíble. Parecería que no alcanzamos a entender ciertas cosas que están ahí, que son evidentes, que las comprendemos, pero que no podemos nombrarlas. Esas cosas que no alcanzamos a nombrar tan claramente, sí las puede entender nuestra imaginación. Sí puede nuestra imaginación pensar que un gato son unas alas. Si nos lo planteamos. Si dejamos que la imaginación ocupe un territorio mucho más importante, más influyente, más decisivo, más consecuente, más constructivo, más perceptivo, más sensitivo, más emotivo, más propio que tantos otros factores que nos parecen absolutamente indispensables para seguir sobreviviendo como músicos. Caramba, qué buena clase esta que nos ha dado Alan con su propia experiencia. Porque él ha tenido una gran flexibilidad y ustedes, siendo él el más conservador por decisión, y varios de los que han intervenido hasta ahora de entre ustedes, están un poco pasmados, un poco pasmados de la experiencia. O en algunos aspectos, en otros no. O sea, hay cosas que sí lograron comprender, pero hay otras que todavía se desbloquea. Lo concreto, lo abstracto. Sí, porque yo comencé a decir, vamos a pensar en blanco, así en abstracto, o vamos a pensar en concreto. Me refería yo en concreto a un problema concreto. ¿Qué? Sí, ¿cómo le haces para hacer una melodía y cómo le haces para hacer su acompañamiento? Eso es concreto.
y hemos trabajado en cosas concretas con Alan. ¿Que hay abstracciones? Sí, sí hay abstracciones, claro que sí. Pero ha sido para mí bastante concreto. Más yo diría concretoide. Bien. Siguiente. Vas, Mauricio, interven. Ok, sí. No, bueno, para me- volver a lo de las comparaciones, ¿no? Y tiene que ver con esta misma cuestión de los instrumentos. Eh, Personalmente yo tengo un problema con el piano por la cuestión de la tradición, justamente, pero no tanto con la cuestión de la tradición musical o estilística, sino técnica. Digamos que desde que descubrí que el piano está afinado de una manera muy particular, y desde que descubrí el trabajo de Lamonte Young, y bueno, desde que tuve acceso a tener la experiencia de trabajar con espectros y con otro tipo de sistemas temperados, incluso crear mis propios sistemas. Personalmente yo sí siento que el trabajo con el piano ya me cuesta mucho, ¿no? Imaginar cosas para el piano o tomar el piano como un referente para trabajar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que es porque también llevo ya mucho tiempo trabajando con el sonido como modelo y no con la cultura como modelo, ¿no? Sin embargo, cada vez que me encuentro con alguna proposición en la que hay algún piano, si alguien me propone que haga una pieza para un ensamble y ese ensamble tiene piano, el instrumento que siempre me va a costar más trabajo va a ser el piano, justamente por el temperamento. Y entonces, efectivamente, este ejemplo que acabo de ver, bueno, pues sí es sorprendente en la manera en cómo se articularon los eventos, la generación de ideas y la resolución de problemas. Pero, bueno, lo que más me sorprende es cómo, Julio, tú fuiste dirigiendo, ¿no? La experiencia sin tomar en cuenta este pequeño detalle del temperamento, ¿no? Entonces, yo me pregunto, cuando tú hablas de sistema, ¿cómo resuelves este problema justamente? Porque el sistema tiene ese fundamento, ¿no? Que es el temperamento. Sobre todo cuando tienes el oído absoluto, y bueno, Alan, en el caso de Alan también, ¿no? Pero Alan, bueno, es algo muy personal para mí, ¿no? Yo tengo muchos problemas para aceptar este tipo de sonoridad, ¿no? Clusters, incluso los clusters, cualquier construcción armónica, no cualquier construcción, ¿no? Cuando a mí se me hace mucho más fácil trabajar con cosas que son muy espaciadas, ¿no? Ya cuando se trata de piano, mi solución es mucho espacio entre las notas y ¿Notas? perdón, ¿Notas que entre los trabaja con sonidos. sonido? Ahí Entre los acabas de caer como en una maroma, Mauricio. Sí, no, lo Es que que pasa es trabajas nada más que con acabo de sonido, dar las clase de notas solfeo. acabas de caer, pero Es tremendamente. que acabo de dar clase de solfeo, perdón, pero Santo Dios, ¿qué haces con eso? Y no justo das clase, podrías dar una clase de solfeo del continuo. sí, pero como mi alumno está preparando un examen para entrar en una escuela de música, Pobre alumno. sí, pues no lo puedo de inmediato llevar a estos territorios, ¿no? Si de por sí ya tiene problemas con lo demás. No, bueno, sí, los sonidos, ¿no? Pero justamente también ahí está el cortocircuito que me hace pensar en el piano, ¿no? De hecho, es posible que pensar en piano me haga pensar en notas y no en sonidos, ¿no? Exacto. Y en en la medida en la que tu pensamiento en sonidos se aproxime al piano, lo vas a utilizar de otra manera. Muy, muy, muy posible. Y puedas reconciliar esa frontera establecida, claro, es una forma, no usar el piano es una forma de librarse de toda la tradición del sistema, etcétera. Yo lo acabo de decir en la experiencia con Alan, ¿no? Ahí el piano está, dije la palabra no cifrado, pero está
predeterminado por una estructura, ¿no? Y no podemos pensar fuera de esa estructura. Sí, sí podemos pensar fuera de esa estructura. Sí, claro que sí podemos pensar fuera de esa estructura. Fue lo que hizo Cage con el piano preparado. Schoenberg le demostró que no tenía oído para la tradición. Dijo, su falta de oído va a representar en su vida profesional una especie de muro con el cual se va a tener que enfrentar. Y Cage dijo, sí, es un muro que al que voy a golpear todos los días de mi vida. Más o menos ese fue el objeto del diálogo, ¿no? Sí, hay instrumentos que no nos gustan, que son demasiado rígidos. Yo confieso que, por ejemplo, el saxofón me parece que es hacer música con un claxon. Y gozaría yo todavía más de hacer música con un claxon que con un saxofón, ¿no? Me parece uno de los instrumentos más detestables, excepto cuando genera multifónicos y cuando crea estos glissandi tan suaves. Pero el resto me parece un claxon muy perturbador, muy molesto. En fin. Bueno, siguiente, por favor. Ahí va a estar Roy. Hola a todos. Bueno, se me hizo interesante el ejercicio. A mí no me asustó ni nada, se me hizo bastante lógico. Hasta siento que le faltó. Siento que nos clavamos demasiado nada más en las alturas. Y, o sea, tres cosas me parecieron interesantes. Una, lo que más rescato, lo que más me encantó fue lo de la ventana, porque la ventana tiene muchas posibilidades y creo que abarca no nada más los aspectos, en este caso, que se usaron, ¿no? De la melodía, sino que inclusive para el ritmo, ¿no? O sea, que uno puede, un poco como la granulación, ¿no? Que puedes muestrear del tamaño de tu ventana y a partir de eso puedes generar nueva información. Me gustó muchísimo esa analogía de la ventana y la voy a usar ya para siempre. La rescato, es muy valiosa. El segundo punto que me pareció interesante es el juego de la armonía como detonadora de movimiento hacia el futuro. O sea, de la armonía como evento que anticipa el futuro. Eso no lo había pensado, me pareció muy... O que lo recuerda. O que lo recuerde, O exacto. que recuerda al pasado, vamos. Sí. Sí, o sea, el poder ver... Su pasado lo recuerdo. Exacto, o sea, que es como un instante, ¿no? Un instante de información que se puede desdoblar, ¿no? Porque inclusive esto te hace pensar en otras dimensiones y creo que es muy interesante. Porque... Déjeme terminar con algo. Sí. Recuerdo en las clases con Stockhausen, a él le gustaba mucho utilizar símbolos. Y tenía un símbolo que era la letra M. Creo que era memoria. Entonces, bueno, memoria quiere decir todo lo que ya pasó. Y creo que él dijo, memoria es también lo que puede venir. No elaboró demasiado, pero para mí fue, un descubrimiento. Entonces yo inventé un símbolo que es como una flecha, con la forma de un calderón, y con una barrita hacia adelante con una flecha, poniendo un punto. Quiere decir memoria, cuando está marcando hacia la izquierda. Pero se me ocurrió girarlo 90 grados sobre el eje del piso y hacer que entonces fuera anticipación, o sea, predicción. Es muy interesante decir, esta es la memoria, pero ¿cuál es la predicción? Y en el caso de esto que estábamos haciendo como ejercicio con Alan, era, me voy a anticipar a lo que contiene esta información, al contenido de esta información, en parte o totalmente, ¿no? Y a partir de eso, resulta que escucho distinto. O sea, mi escucha de la armonía no se convierte en, estoy digamos, sobre un piso acolchado. No, estoy sobre un piso que se mueve, que se mueve hacia adelante, mientras yo voy todavía caminando, y se va hacia atrás, y mientras sigo caminando hacia adelante. Que esto mismo nos hace decir, ¿y ahora cuál es la relación que tengo entre lo que está ocurriendo en la melodía con lo que está ocurriendo en la armonía? Esa relación
no nos la poníamos en la tradición, no se la pone, digamos, el sistema de la tradición. No se plantea esa poética entre tiempo y memoria. Y eso para mí es fundamental. Es algo de las ideas que me ha podido proporcionar la investigación. Stockhausen dijo, sí, pues podemos predecir algo, anunciar, me decía. Pero no había mucha elaboración en esa idea. ¿Por qué? Pues porque no formaba parte de las estructuras que estaba manejando. Yo era bastante anticipado. Stockhausen era un gran inventor, ¿no? Pero la idea de poder jugar con esta flexibilidad respecto del tiempo nos habla también de una cosa que no mencioné, Diego, es la imaginación temporal. O, también hay otra, la imaginación espacial. ¿Cómo imagino en este ambiente? Imagino como una máscara, o imagino como una escafandra, o imagino como si estuviera yo metido dentro de una esfera o en un cubo. O si estoy metido en un solo punto. Soy un solo punto. Ahí va a ocurrir todo. Hay formas de imaginación que nos trasladan a distintos tipos de música. Cada música es una forma distinta de imaginación, si queremos. Y cada imaginación nos conduce a un distinto tipo de música, siempre y cuando esa imaginación no esté hecha a partir de un modelo persistente, porque entonces va a ser una versión de ese modelo persistente. Es parte de la experiencia de hoy. Tenemos el modelo con el piano, vamos a hacer ese mismo modelo con la percusión, ya está. Bien, Roy. Sí, nada más para terminar, el segundo claro. punto era ese. Sí. El tercer punto era, siento que faltó explorar un poquito esta parte, la parte rítmica, porque a fin de cuentas cuando generaron el otro motivo, pues era el mismo ritmo, ¿no? Y justo creo que el proceso de ventana también, si teníamos el motivo del tin, tarirararira, uno puede tomar fotografías, ¿no? Tarirara, o tinta, o tira. O sea, esa ventana también de la que tú platicabas, también es un juego interesante hacia la parte rítmica, ¿no? Y que inclusive esta ventana, ya si uno le aplica el proceso imaginario, ya en la parte temporal, Claro. esa fotografía se puede alentar, ¿no? Claro. Entonces eso me pareció muy interesante. Se fueron más hacia el lado de las alturas. Me gustó la parte de la batería y creo que eso es lo interesante, ¿no? Creo que a fin de cuentas, parte de estos procesos imaginarios, entre más juguetones sean, inclusive a nivel neurológico, se van haciendo más conexiones. Y eso es bueno porque entonces uno empieza, la imaginación se va expandiendo como un universo a partir de que uno se permita jugar, ¿no? Que creo que es lo importante, como hicieron con la parte de la percusión, de permitirte pensar algo que usualmente no estás acostumbrado, que es una melodía que tiene alturas definidas, la pases a un instrumento cuyas alturas no son tan definidas. Ahí hay un clic, ¿no? Una transgresión, pero que esa transgresión abre y crea conexiones y expande el imaginario. Creo que me pareció por ese lado muy, muy interesante el ejercicio. Ya. Me parece interesante que te haya gustado la idea de las ventanas y que te quieras extenderlo al ritmo. Vamos ahí. Tenemos en el ritmo este pam, pa, pa, pam, 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 pam. Entonces tenemos una negra, dos corcheas, otra negra, una blanca y una pequeña corchea o una negra al final. Crea una lectura en barrido de eso. Las pam, pa, 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 pam. Vas tú, Roy. ¿A qué te refieres con lectura en barrido? A eso, la ventana que va recorriendo. Vas a crear los ritmos del primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto, y así. Y después primero con segundo con tercero con cuarto, tercero con cuarto con quinto, y así. O sea, como pam, pa, pipa, pipa, Pa, algo pa. así. Pa, pam, Sí, exacto. de pipa, pi, pa, pe, per, pa, No. pipa, pipa, más largo, Pi, pa, pipa, pa, pipa. pi, pa, pa. Porque encadenas Ajá, con el último se encadena con el primero. ajá.
Sí, es interesante y además eso se puede, un poco como hacía Messiaen, ¿no? Con sus modos rítmicos, también ahí los puedes hacer, aplicarle distintos procesos, ¿no? Messiaen era muy modosito. Era muy creativo, pero era bastante modosito. Tenía mucho de cura. Bueno, lo conocí bien. Pero era muy jerárquico y era muy... Sus ideas tenían que ser la base de todo, ¿no? Era muy Pues es que era muy difícil. religioso, ¿no? No, está bien, se puede ser religioso, pero lo que pasa es que él era, digamos, un cura liberal, pero a su manera, ¿no? Pero era horrendo como profesor de composición. Nunca he tenido un profesor de composición peor que él. Y los he tenido muy buenos. Ya. Bien. ¿Quién está faltando ahí? Judith, ¿tienes prendido tu teléfono? Digo, tu micrófono. Lo tengo prendido. Eso, bueno, pues háblale. Que no tenga que yo que decirles cuándo, quién, cómo y dónde. Sí, pues me pareció muy interesante el ejercicio que hiciste en directo con Alan, sobre todo cambiar cuando hablaste de las ventanas, bueno, mi maestra en Francia de piano decía que era como abrir cajones. Ella le llamaba así, era precisamente para poder abordar el sonido a través de diferentes recursos hechos por la imaginación. Entonces, cuando hablaste de ventanitas, pues a mí me recordó más bien a los cajones, ¿no? Y esos cajones teníamos nosotros que de alguna manera alimentarlos con la imaginación, porque, bueno, una cuestión técnica en el piano era, pues, era cosas muy, muy concretas, muy precisas, pero otra cosa decía que la imaginación tenía una influencia directa con la sonoridad que nosotros producíamos a través del piano. Entonces, si nosotros teníamos una predisposición musical o no musical acerca del instrumento, entonces esos eran los efectos que nosotros íbamos a producir. Dice, pensar un sonido es pensarlo no solamente de manera mecánica, sino que ese producto puede ser influido por nuestro pensamiento y de ahí viene esta cuestión de la interpretación. Por eso decía que cuando nosotros, bueno, abrimos un cajón, nos podemos encontrar con varias herramientas de nuestra imaginación. Eso tenía que ver más bien cómo nosotros concebíamos o caracterizábamos cada pasaje. Por eso esta cuestión de la imaginación me parece muy interesante en las cuestiones, bueno, con respecto a la interpretación. Son muy útiles porque de alguna manera no es que nos condicione, sino que al contrario, vamos llenando nuestros cajoncitos de muchas herramientas, no técnicas, sino imaginativas que van creando lo que llamaban interpretación y maestra, nuestros jardines secretos. Entonces, la experiencia que hiciste con Alan, con trabajar por ejemplo, los intervalos, eh, con pasar de una textura a otra, del piano a la percusión, me pareció pues un ejercicio bastante útil, interesante, porque también era necesario que nosotros pasáramos de esta cuestión y en ese sentido entiendo muy bien a Mauricio cuando dice que el piano lo conflictúa, este, pensar el piano de otra manera, y pues eso se ha hecho mucho en el siglo XX con la exploración del piano a través del piano preparado, de los pianos de los microintervalos, es lo que quería decirle precisamente también a Mauricio, que pues eh, hubo, y en ese sentido tiene que ver lo que estoy haciendo con la tesis, con Jeanette Marie. Él precisamente pues también era pianista y de alguna manera se involucró mucho en las cuestiones de las sonoridades microinterválicas, porque pues el piano temperado como tal lo conflictuaba también. Lo entendía perfectamente, pero lo conflictuaba porque era muy limitado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue que las personas que tuvieran contacto con ese piano, pues pudieran explorar otro tipo de frecuencias acústicas. Claro que la música electrónica va a ser va a sintetizar muchos sonidos, lógicamente, pero lo que quería es que los compositores pudieran tener acceso a esa experiencia acústica a través de los pianos microtonales. Y eso fue lo que muchos compositores hicieron en su momento cuando Jean Marie tenía ¿cómo se llama? Su estudio de experimentación sonora en París y en Nice. Y sí, estoy de acuerdo con Mauricio. Nosotros podemos modificar de alguna manera, por ejemplo, en un piano temperado a través de la interpretación, la sonoridad del piano, pero
si queremos ir muchísimo más allá, hay que explorar otro tipo de instrumentos, y me hizo mucho pensar precisamente en los pianos microtonales que, que existieron en el estudio de Jeanette Marie en tercios y en 16avos de tono. Muy bien, gracias, Judith. Para Alan Plugger, de esta conversación, de esta intervención de Judith, me queda una idea. ¿Qué se te ocurriría? Piensa en lo que se te ocurriría a partir de esta idea de Judith, de que hay unos cajoncitos con los que puedes darle color al piano. Entonces, el siguiente ejercicio contigo, una vez que terminemos de hablar todos, o terminen de hablar todos, sería pensar en una manera en la que pudieses articular el piano del mismo modo en que lo hiciste con las percusiones. Ahí estás, Alan, o ya te dormiste. No, sí estoy escuchando. Bueno. De hecho, hice algo parecido porque un profesor de composición me dijo, vas a hacer una pieza con una nota. Escoge una nota del Con piano una nota, entonces vas a escribir. con una altura. ¿Conoces música ricercata de Ligeti? Así le dijo el profe. ¿Conoces música ricercata de Ligeti, No, Alan? no. Música ricercata, Gheorghe Ligeti para piano, su primer opus, y comienza con una nota repetida, pero la convierte de nota a sonido. Es una serie de invenciones son 11 invenciones que van desde un sonido hasta 11 sonidos. No quiso hacer con 12. ¿Ok? Alguna de ellas es parte de la música de fondo de alguna película. Pero la tarea ahora, al final de estas intervenciones, es que tú comiences a hacer, puedes escuchar lo que van a decir tus compañeros, pero vete pensando, maquinando cómo le vas a hacer para que tengamos una tercera versión. Primero es el piano, luego es la versión del piano en las percusiones. Ahora lo que vamos a hacer es la versión del piano a partir de las percusiones. Muy bien. Okay. Bueno, y nada más para terminar lo que iba a decir, Sí. que hice una pieza con una altura, ¡ay! Una altura, pero y entonces, o sea, usé re y usé todos los redes del piano, pero pues los usé como percusiones, porque pues con una nota no puedes, Una nota. con una altura no se puede hacer una pues melodía tan distinguible, ¿no? Y por eso mejor usé las notas como si fuera un Las kit, notas. las alturas como si fuera un kit de percusiones. Ya vendrá el día en que pueda Bueno, decir alturas nada más. Pero bueno, muy sí, bien. pues ahorita voy a pensar en algo. Bien, gracias. ¿Quién va? Miguel Latorre. Viene, Miguel. Sí, señor. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante el ejercicio, en especial de... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, señor, sí. ¿Acá se escucha mejor o...? No, si le aumentas el volumen quizá. Ok. Bueno, pues lo que más destaco del ejercicio es cómo gracias a la necesidad de tener las cosas limitadas uno puede crear otras cosas. Me refiero más que todo a cómo gracias a las limitaciones que da el piano uno puede ir más allá y ya sea pensándolo en un piano preparado o como decía Judith, a través de la interpretación mirar cómo con colores podemos crear diferentes cosas. Y eso me hace pensar mucho en cuando uno está estudiando música desde pequeño, que le enseñan que solo hay tres cosas, ¿no? Que hay armonía, melodía, ritmo, pero nunca dicen las otras características que posee, ¿no? Como textura, como instrumentación. Entonces eso me parece muy interesante porque es entender cómo gracias a las limitaciones podemos hacer uso de esos otros factores como textura, ¿no? Para poder expresar esas cosas. Y también me hace pensar en el hecho de la definición como tal de melodía, ¿no? La definición como tal de armonía,
¿no? Que siempre, bueno, siempre no, pero pues nos enseñan que melodía es una sucesión de alturas, pero cuando queremos llevar esa melodía hacia un instrumento que no es temperado, ¿qué pasa, no? No sería justo decir que una batería no puede hacer melodías, que no puede hacer una sucesión. Entonces eso me pareció muy interesante, me hizo cuestionarme varias cosas. Y lo otro que destaco mucho es, como mencionaba Roy, lo de las ventanas. Me hace pensar mucho en en este método filosófico que tenía Schoenberg de la idea musical, de con pocas alturas o con lo que se tiene, buscar la relación existente que hay, ¿no? Eh, si uno nomás tiene una altura en una flauta con un trino, buscarle qué cosas hay por dentro de esa simple altura, pero con la articulación y con la dinámica que está generando y con la textura que está generando yo, qué relaciones puedo intuir entre todas ellas para poder crear algo más grande. Entonces, eso también me parece como muy interesante por el hecho de, así nosotros tengamos las cosas delimitadas, cómo hacer para observar las relaciones intrínsecas que hay entre lo que tengo para así poderlo desarrollar hacia algo más concreto, hacia algo más coherente, ¿no? Eso. Sí. Mira, imaginemos, por ejemplo, un trino. Ujú. El hecho mismo de hablar de un trino, de altura, etcétera, intensidad, la libertad te diría, bueno, pues el trino lo que podemos hacer es cambiar la velocidad del trino. Cambiar la altura al mismo tiempo que ya cambiamos la velocidad. Entonces, y cambiar la intensidad. Era un trino, ¿no? Ya dimos una buena paliza, ¿no? A la idea de trino, que es algo en lo que pensamos, está trinando, sí, pero a mí me pone a trinar de rabia pensar en un trino, ¿no? Se reduce a nada, se reduce a ya, a mayor velocidad, ya, ¿es eso? ¿Es un trino? No, es un trino que sea así elástico, que abra el espectro, en fin, que vaya a velocidades elásticas, es la elasticidad. Y eso es usar la imaginación, ¿no? O sea, el hecho mismo, tú te dices, bueno, un trino tal, bueno, lo estabas pensando de una forma casi estructural. Hay que olvidarse de pensar en esa forma estructural y pensar en cómo es, ¿sí? Y gestarlo, sí, al instante, decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le voy a mover? Tal. Esa es una gran diferencia y puede ser una gran diferencia en los resultados, Miguel. O sea, tú estás pensando de una manera estructural, por lo tanto, tu imaginación va a ser estructural. ¿Sí? Vas a pensar en cómo voy a modificar la estructura. No, olvídate de eso. Modifica, cambia el objeto, maneja el objeto como si fuera de plastilina. Así decía Ligeti cuando estaba dando clases en Suecia. Me contó. Todo el mundo quería hacer lo de cafonismo, que era estructura. Dijo, no, como plastilina, como los niños en el kinder. Es una imagen que siempre me ha quedado y algunas veces la he repetido aquí. Nada puede ser tan duro como una piedra en música. Nada. No debería ser. La estructura es acero puro. Bueno, pues eso te produce cierto tipo de sonoridades muy duras igualmente. Inflexibles. Hay que flexibilizar. Okay. Bueno, muy bien, Miguel. Gracias. Regina. Hola, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches a todos y a todas. sí. Pues, o sea, es que esta experiencia que fue con Alan
de transformar la melodía que estaba pensando inicialmente en el piano a la batería, me remitió a algo parecido que ya había vivido, porque hace, ¿qué será? Como 2, 3 años, no, 3 años, porque fue en el 2018. Ahí en la FAM hubo un taller de música clásica de la India y llegó un maestro citarista. Hizo algo muy, muy, muy parecido a esto. O sea, él estaba tarareando una melodía con su sistema, ¿no? Eh, que yo pues no lo domino y pues tampoco diría que es temperado porque sí hacen mucho uso como de lo que nosotros entendemos de microtonalidad y todo eso. Entonces hizo esa melodía, bueno, la cantó, dijo, ah, pues esto, ¿no? Em, no sé, es que ni siquiera como ajá, ajá, El solfeo rítmico hindú es fuera de lo común, ¿no? ajá, ajá, pero esto es a lo que voy. O sea, esto era una melodía como sare, pa, di, no sé qué, ¿no? Algo así. Y lo hizo así, muy naturalmente en su cita, ¿no? Y imitó todo, o sea, todo lo que hizo, así incluso con la voz, estos cambios que, por ejemplo, en un piano no se podrían hacer, ¿no? ¿No? Y lo que más me sorprendió fue que después alguien llevaba una tabla, estos tamborcitos, que si uno los percute de diferentes modos y en diferentes posiciones en los tambores, eh, tienen muchísimos sonidos. Entonces, eso mismo lo reprodujo en la tabla, en estos tambores, y también para mí fue muy, muy, muy impresionante porque yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo eso que hizo con su voz lo hizo en el sitar y ya después también lo pudieron reproducir en la tabla? Y yo también estaba muy, muy sorprendida de que, o sea, un pensamiento melódico pudiese llevarse a lo rítmico. Entonces, igual como que esta experiencia con Alan no se me hizo muy, muy, muy nueva en ese sentido, pero, o sea, se puede, solo que, o sea, sí influye esta imaginación, ¿no? Como dices, de un poco de memoria, de tratar de reproducir, pero también a la hora de que se reproduce en el otro instrumento, dices, ok, o sea, sí, 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 sí apela a mi memoria, sí, sí me hace recordar esto que habíamos hecho, pero melódicamente, y no sé, o sea, se me hace curioso que se haya podido llegar a ese tipo de ejercicio aquí y pues la manera en que lo resolvió poco a poco Alan, pues también fue interesante de ver. Con la diferencia de que en la música hindú los cambios de los que estás hablando son cambios de altura. Son cambios que se hacen sobre, o sea, de la voz, con todas estas articulaciones en glissandi, que se llaman net. Tiene otras denominaciones, no conozco bien, tendría que releer mis estudios de música hindú, pero todo lo que ellos hacen son cambios de altura. Cuando pasa a la cítara, lo que hace es aplicar esos cambios que hace la voz, la flexibilidad que tiene la cuerda de la cítara, la imita perfectamente bien. Y con las tablas también se hace eso porque es el golpe en el parche, ¿no? Ton, ton, o sea que crea también esos glissandos. Es así, ¿no? Y, en fin, esos son los talas, los ritmos hindús, ¿no? Que son un número muy determinado de ritmos que tienen significados. Eso alguna vez le interesó mucho a Cage, porque para los hindús un cierto ritmo implica un estado, una emoción. Hay ritmos oscuros, hay ritmos claros, en fin, son las ideas que tienen sobre el ritmo los hindúes. Y pensaba Cage que si él usaba esos ritmos, pues su música iba a tener distintas emociones. Un pensamiento muy mediocre, ¿no? Simplemente lo que es emotivo en una cultura no necesariamente lo es en otro, pero sobre todo lo que es tradición en una cultura, implantarlo en tu propia cultura como una novedad es una tontería, ¿no? Tontería que cuando tocó sus preludios para piano preparado, Cage dijo a sus amigos, pues este significa la tristeza, este otro significa la alegría, este significa el dolor, y así. Los amigos dijeron, pues no entendemos nada de lo que tú estás diciendo. Entonces, pues entonces la música no tiene nada que ver con las emociones.
reflexión, o sea, conclusión muy tonta a la que llegó el pobre de pensamiento Cage, ¿no? El pobre de pensamiento musical, porque lo que hizo fue que a partir de ahí se dedicó a destruir su propia música, ¿no? O sea, lo que potencialmente pudo a lo mejor generar con la intención emotiva, la canceló y se quedó solamente a jugar con objetos sonoros y rítmicos, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero en fin, qué bueno que hubo un curso sobre música hindú en la facultad, qué bueno, qué bueno. Me hubiera encantado asistir y tal vez qué privilegio, qué privilegio. Muy bien. Siguiente en hablar. Sí, yo, Julio. Ya. Me llama la atención, bueno, el poder de la fantasía creadora, ¿no? Que se diferencia de otros tipos de imaginación, como, no sé, la fantasía del día cotidiano, que en inglés se llama daydreaming, o la fantasía lúdica, por ejemplo, los niños que juegan, inventan cosas, o el sueño, ¿no? Donde aparecen deseos. Pero bueno, la fantasía creadora pues, es más libre, puede viajar en el futuro, en el pasado, ¿no? Puede hacer estas cosas con la mente. Lo que pensé cuando estaban creando esta forma y esta armonía que se derivaba de una segunda melodía, pero se ponía al principio y esta función en los eventos, como si en el presente, o sea, como si estuvieras en el presente ya escuchando lo que viene en el futuro, y cuando avanzas, bueno, no sé si me estoy dando a entender, pero una sensación como estás en el presente, pero al mismo tiempo estás en el pasado y al mismo tiempo estás en el futuro. Eso me llamó la atención. También algo que pensé cuando ese fragmento que se creó, cuando lo pasaron a la batería, me llamó la atención. Pensé como en esto de qué están hechos los seres humanos, ¿no? Estas cosas, los elementos químicos básicos, ¿no? Que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Y el nitrógeno. Bueno, de eso está hecho el ser humano, pero también está hecho pues, básicamente todo lo que está vivo. Entonces pensé que está un poco la frase esta de Carl Sagan, somos polvo de estrellas, que es poético, pero también está basado en la progresión científica, que los átomos que tenemos están formados por estas estrellas muertas que había en el espacio, y de alguna forma esos elementos vinieron y se combinaron. Un poco los elementos de la pieza, del fragmento, pues las piezas del fragmento, cuando lo pasaron a la batería, estos elementos se pasaron, muchos elementos no rítmicos, pero es que no sé cómo decirlo, porque no son solo rítmicos, pero hay una infinidad de elementos, desde la inflexión, también las alturas. Entonces me parece, pues sí, hasta lógico de pensar que se puede pasar este fragmento de piano a la batería, pero no sé si yo podría identificar que esas dos cosas vienen de la misma fuente sin yo saber esta información. No sé si se puede escuchar de oído eso, o lo tengo que yo saber pues para darme cuenta de esto. Bueno, ese es mi comentario. O sea, mientras tú no lo racionalizas, tienes todas las dudas sobre su existencia. Un poco parecido al comentario que le hice a Miguel Latorre. La estructura es lo fundamental y es a partir de las estructuras que nosotros podemos reflexionar, y no solamente reflexionar, sino incluso entender. O sea, la experiencia del goce, del disfrute de la materia musical por sí mismo. La experiencia de exponernos a observar sin juicio, sin un criterio racional digamos, como única medida, sino solamente mediante lo racional para conocer el mundo. Tu discurso al inicio estás hablando de los componentes del ser humano, los componentes físicos, pero no te ocurrió hablar de otros componentes, o sea, de componentes de la mente, en fin, de otra naturaleza,
hablar del ritmo, hablar eso del movimiento, hablar de, en fin, de los estados físicos que contiene el propio cuerpo humano. Y como si todo tuviera que pasar por una tubería cuadrada, ¿no? Tiene que, o entra en esta tubería cuadrada o no es. No, pues esto no es. Le pones tú mismo una cantidad de obstáculos, de fronteras a la experiencia. El arte es experiencia perceptiva y emotiva. El arte no es racionalidad. Hay racionalidad en el arte, pero todo lo que transmite el arte pasa por los sentidos. Es por ahí. Los sentidos nos informan, o sea, nuestra percepción nos informa, o sea, nos da los datos, ya nuestro pensamiento interpreta, dice, pues esto es de esto, este otro es de este otro. Pero la experiencia misma de abandono perceptivo, a una experiencia de recepción, no tanto de datos, sino de recepción de una materia que está sonando cerca o alrededor de nosotros o en nosotros, debe de ser fundamental para entrar a esa parte del proceso. O sea, tu mente casi estaría hablando de un ingeniero químico más que de un músico. Como si esa parte fuera indispensable para poder entender la música. La música no se entiende con ingeniería química. Se entiende con otra cosa que se llamaría la química sensorial, es decir, eso que es la experiencia de percepción. Cuando tú escuchas algo y te conmueve y te pones a llorar, pues no puedes evitarlo, te emociona, te alegra, te hace recordar, te lleva a experiencias inéditas, asociativas, y despierta fibras sensibles, fibras también de racionalidad, de memoria, de lo que quieras, pero tratar de ver el arte como un objeto de racionalidad fue el ensayo del siglo XX y su resultado fue el enorme fracaso de tantas obras de arte que pensaron que el arte era racionalidad y nada más racionalidad. Entonces ahí Carlos Perdomo piensa con otra mentalidad el arte. O sea, no pienses todo desde el punto de vista de la racionalidad analítica, porque pues, te va a conducir a otro tipo de pensamiento en el arte. Desde luego que puedes seguirlo teniendo. Lo que te diría es que vas a repetir los fracasos del arte de una buena parte del siglo XX, que se dedicó a ser estructuralista. Estructuralismo del siglo XX. Están los serialistas, los postserialistas, etc. Siguiente. ¿Me escucha, Julio? ¿Cómo no? Ok, perdón, pensé que ya se me había descompuesto mi micrófono y me estaba asustando. Pero justo ahorita de un comentario que dijo me surgió una duda. Estaba hablando de cómo la melodía tradicionalmente representa una línea recta, un camino hacia adelante y cómo podemos... Línea recta no, línea recta no. Ah. Puede ondular, puede quebrarse, etcétera, pero no es una recta, no. Sí. Bueno, una línea, si quieres dejarlo en abstracto, una línea. Una línea, sí. Y hablaba de cómo en esa temporalidad de ir hacia una sola dirección podemos ver hacia el futuro de una obra. Me preguntaba, ¿se puede también hacer lo mismo pero con el pasado? Ver hacia el pasado en una obra, en la temporalidad de una melodía. Pregúntaselo a Alan, que estuvo trabajando en ello, ¿no? Ah, bueno, pues le pregunto a Alan. Estas aglomeraciones de alturas representan, digamos, condensar el tiempo pasado en un instante que mientras resuene
se está moviendo en relación con lo que se está moviendo de la melodía. Si la melodía se mueve, va a pasar a lo mejor por un instante, mira, aquí coincide. Y aquí es lo que viene después, ya pasó. Aquí esto ya solamente se refiere al pasado. Aquí se refiere al futuro. Aquí al presente y aquí al pasado. ¿No? Ok, ya quedó más claro. ¿Ya quedó más claro? Ok. Bueno, ¿todavía tienes ahí alguna predisposición a pensar en la línea recta? No es una recta, ¿no? No es una recta. Ni tampoco es un bloque quieto de armonía. Es un bloque que cada vez que pasa algo junto a esta armonía, a lo mejor se prende este elemento cuando está este sonido aquí. Y cuando pasa por acá, pasa así. Y cuando pasa aquí, pasa así. Y ahí están todos. Y de pronto dejan de escucharse y quedan todos. Y queda este nada más. Y ya no queda ninguno también. O sea, se encienden elementos que están remitidos a lo que está sonando en el presente. Mira, es exactamente lo que está sonando en el presente, eso que acaba de pasar. Pero ya se fue, ya está sonando como esto otro, ya está sonando como algo que todavía no suena. Ahora ya suena. ¿Sí? Sí, Pero, sí. vamos, toda esta conversación sobre el tiempo y la armonía es para combatir profundamente ideas tan arraigadas como las que se tienen sobre la armonía. La armonía está pensada como un bloque inamovible de presente. Aquí está el presente y que nadie se mueva. Y el siguiente instante es otro bloque de presente. Y otro bloque de presente. Y así sucesivamente. Es un pensamiento muy pobre, ¿no? En todo caso, ahí es interesante escuchar obras de música orquestal, por ejemplo, de Ligeti, como Lontano, donde uno escucha un acorde y al mismo tiempo otro acorde y otro acorde más, y estos comienzan a evolucionar de una forma libre. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un multitiempo, ¿no? O multiespacio, multitiempo-espacio, en donde se entretejen sonoridades de un acorde con otro y forman nuevos acordes que están en evolución constante, en evolución continua, ¿no? Como si viéramos una transparencia aquí y delante de otra transparencia y hay otra transparencia allá, etcétera. Y cuando están pasando cada uno de estos elementos de distintas maneras, estamos contemplando la transición temporal de varios objetos que están en el presente. O sea, el presente no está hecho de todos quietos, el presente no es una fotografía. Y esa es la idea muy tradicional de la armonía. La armonía es un conjunto de fotografías. Lo que nos enseña el cine es que esas fotografías se mueven un poquito cada vez, 24 movimientos por segundo, ¿no? Van haciendo unas pequeñísimas evoluciones que están cambiando permanentemente y nos dan la idea de que está moviéndose. O sea, no hay nada totalmente fijo, ¿sí? La piedra puede estar fija, pero la manera en que la cámara la toma, la muestra dentro del movimiento de quien está percibiendo, quien está filmándola. Hay un conjunto de multitemporalidades. Hay un objeto que está quieto y una cámara que está quieta. Un objeto que está quieto y una cámara que se mueve de forma discontinua. Un objeto que está quieto y una cámara que se mueve de forma continua. Un objeto que se mueve y una cámara que está quieta. Un objeto que se mueve de forma discontinua y una cámara que está quieta. Un objeto que se mueve de forma continua y una cámara quieta. Un objeto que no se mueve y la cámara se está moviendo, y un objeto que se mueve y una cámara que se están moviendo de formas discontinua una y continua otro, continua una y discontinua otro, o dos objetos que se mueven los dos de forma discontinua, o dos objetos que se mueven de forma continua. Son múltiples, ¿no? Ya Sí. la combinatoria es muy, muy rica.
Sí, sí, claro. Bueno, No muchas gracias. solamente eso, sino que podemos también pensar que el objeto quieto, la piedra, lo podemos poner en una lancha y la cámara está en otra lancha. Entonces estamos filmando a esa piedra que está viajando en el agua y nosotros estamos volando con la cámara. Entonces ahí tenemos distintos espacios, ¿no? Entonces el espacio que está ahí en 3 dimensiones, ese espacio que está en 3 dimensiones dentro de otro espacio en 3 dimensiones móvil, observado por un espacio en 3 dimensiones que está dentro de 3 dimensiones móviles. ¿Te sientes mejor o ya te mareaste? No, me quedó más claro justo esta duda que tenía. Muchas gracias. Ok. Bueno, quien falta es Adelina Amparán. Hola. Pues fíjate, Julio, que, bueno, y para que todos... Un poquito más Eh, fuerte tu voz. ¿Ahí ya me escuchan? Eso sí. Es que digo que me tardo porque soy como de lenta reflexión, o sea, más bien se va acumulando una especie de análisis o, no sé, razonamientos y pueden pasar horas y sigo pensando, entonces a veces opino igual que algunos y ya no quiero repetir y decir igual que Regina, igual que Alan, igual que Esteban, ¿no? Hace rato mencionó Eunice algo con lo que estoy de acuerdo. Bueno, no sé si de acuerdo, más bien se desprende de lo que dijo ella. Y se conecta con algo que me dijiste antes tú, hace unos meses. Bueno, supuestamente esta clase la iniciamos preguntando si queríamos imaginar desde cero o con algo concreto. No recuerdo qué fue lo que dijo Alan, pero no entiendo muy bien qué es lo que hizo. O sea, técnicamente sí, sé que hicimos una especie de traducción, ¿no? De la idea del piano a las percusiones, intentar pasar sin importar el timbre, sino simplemente el ritmo. Pero si lo conecto con esto que tú me dijiste hace tiempo, es que ¿en dónde está el yo? O sea, ¿dónde está, en esto que acaba de hacer Alan? No entiendo muy bien en dónde está su yo de Alan. Porque bueno, yo estaba pensando en la imaginación, en una fantasía que tengo a raíz de la clase pasada, que incluso la clase pasada te quiero confesar que por un lapso de tiempo me quedé como casi dormida. Pero no por la clase, sino que yo me puse a imaginar y me fui, o sea, me fui en esa imaginación y yo escuchaba que estaba hablando, creo que Esteban, y yo estaba imaginando una cosa desde cero. Dije, a ver, voy a imaginar algo que nunca he imaginado. No lo tomes a mal, Esteban. No, es que me acuerdo que era una voz, creo que era la de Esteban, la que estaba escuchando yo como a lo lejos, ¿no? Yo ya me estaba yendo así en la ensoñación. Y, Qué bien. y digo, lo que acaba de hacer Alan es algo técnicamente que lo entiendo, ¿no? Porque está el piano y porque sé que él sacó esa idea, esa melodía. Y no sé si tú se lo preguntaste porque sabemos que Alan prefiere componer en un piano a imaginar, a lo mejor, no sé, lo que sea. Y esa es mi pregunta, o sea, a lo mejor se lo tendría que preguntar a Alan, pero como veo que todos lo están entendiendo muy bien y etcétera, yo no tengo claro en dónde está su imaginación en este momento o cómo la aplicó o en dónde está ese yo del que tú me hablabas antes. Está muy bien. Ahí está Alan, ya levantó su mano. Un diálogo, Alan y Adelina. A ver, A ver, Adelina. a ver, Adelina. Es la batalla del momento. Ajá. Sube tu voz, Alan. Yo creo que fue cuando el ejercicio fue que Tu imagen, Alan. ¿Puedes poner tu imagen? Que nos enteremos más. Ya. Creo que el ejercicio, o sea, el objetivo del ejercicio no fue pasar de
del piano a la batería, sino el encontrar la solución, o sea, de cómo, por ejemplo, lo de extender el sonido del tom, aunque fuera muy corto, o sea, hallar una manera de extenderlo, creo que eso fue lo creativo, o sea, lo que inventé, más o menos, que no es una invención muy mía, porque los rebotes en la baqueta ya existen, pero yo creo que fue ahí, ese fue el objetivo, o sea, el buscar una solución yo a ese problema, porque fue hasta que cuando me quitaron el piano y me quitaron esos recursos y me pusieron otras cosas, que hice algo que por medio de la imaginación pude crear algo diferente. Yo creo que ahí está el como yo que dices. Ahí fue imaginación y memoria, Alan, porque había memoria del elemento que habías inventado al piano, ¿no? Es una imaginación y memoria. ¿Pero por qué Imaginar, memoria? ¿Porque ya estaba? sí, la memoria de ese evento en el piano la estás pasando a la percusión, ¿no? Ah, ok. Pues sí. O sea, es un elemento, o sea, lo que decía Diego de qué tipo de imaginación estamos hablando, hay muchos, y me parece una buena intervención la de Diego, decir qué tipo de imaginación estamos hablando, ¿sí? Entonces, en este caso es una imaginación remitida a la memoria, un objeto que se memoriza, y se coloca en otra situación. ¿Cómo soy yo en Marte, o en la Luna, o en el mar, o encima de una montaña, ¿no? O volando, como gato. Ajá, el ejemplo del gato lo entendí muy bien. Que fue Qué bueno. el Tienes 10. gato, cómo el gato, pues así, es fácil, se te hace fácil imaginar un gato como una nube. O sea, a ver, una cosa es una nube y otra cosa es un gato, ¿no? Es como hasta, te puede decir alguien, pues, qué estupidez de pregunta, ¿no? Pero, pues precisamente porque nadie, nadie se ha atrevido a decir cómo es un gato con una nube, entonces qué es como una mancha negra gigante con ojos, ¿no? O qué es, y esas soluciones son las invenciones, es la creatividad. Adelina, No, es que no entiendo, la verdad. Porque, o sea, antes de querer resolverlo en un piano o en un tom, ¿qué hay? ¿Cómo? Mm, o sea, lo que hay es un modelo, ¿no? Hay un modelo. sí, pero, o sea, yo lo que me acuerdo es que Alan empezó con una melodía que tocó en el piano enseguida. O sea, Sí. antes de eso, ¿por qué tocó esa melodía en un piano? ¿Porque tenía un piano enfrente o porque era algo que Sí. se imaginó antes o porque... Pero viene de una cosa técnica porque sabe tocar el piano o porque imaginó antes algo. Se supone, bueno, que estábamos en esta cosa de imaginar, pero no entiendo en dónde está lo que imaginó antes de querer resolverlo en una melodía en un piano. O no hay antes nada y solamente De acuerdo. O sea, si Alan, si la pregunta es si estabas imaginando en algo así, como alguna imaginación, o si ya la tenía él desde antes, no sé, lo que sea que uno haya imaginado que lo tenga ahí en el cajón de las ensoñaciones. no era una imaginación previa. Nada, No. dijimos, vamos a imaginar, pero en algo muy concreto. Yo le dije a Alan, vamos a pensar tal como tú estarías produciendo una melodía. O sea, yo le pedí situarse en su forma de crear una melodía y un acompañamiento, ¿no? Eso es, o sea, ese fue el punto de partida. Vamos al piano. Sé que tiene un piano. Pues Ya. a partir de eso, sí, ya eso ya lo aclara. Sí, o sea, eso fue porque es Alan, porque tú sabes que tiene un piano y porque sabes que... No, alguna vez ha aparecido el piano por ahí en el fondo, lo hemos visto todos. Ajá. O sea, sí, lo que entiendo pues es que fue en el caso de Alan porque sabemos que él tiene un piano y que además
sabemos que él compone sobre el piano y etcétera. No fue pues como que se lo pidieras como a quien sea, sino que ya hay un antecedente de que conoces a Alan. Sí, bueno, el antecedente es que Alan lleva ya es casi el emérito de aquí, ¿no? Lleva ya muchos años, ¿no? Un par de... Ajá, es que yo no entendía porque... sí, o sea, la cosa concreta es que fue ahorita esa petición de hacerlo en el piano, ¿no? Pero si no fuera así, la imaginación pudiera haber sido la que sea y resolverlo como uno necesite o quiera o... No, era Adelina colocarse en la condición de vamos a resolver un problema concreto, ¿no? Entonces, ajá, sí. O sea, inventa una melodía inventa una melodía, por ejemplo. Ahora pone su acompañamiento y ahí se puso. Ni siquiera tuve que decirle que le pusiera el acompañamiento, lo puso él mismo. Entonces, a partir de ahí yo dije, espérate un momentito, vamos a ver cómo hiciste el acompañamiento. Entonces lo hizo mecánicamente. Pues esa parte quise deslindar. Una parte es la invención melódica, esa es donde hay más creatividad y libertad. De la otra parte que es mecánica. Eso, vamos, lo hace cualquiera, ¿no? Bueno. Sí, ya entendí. Entonces, bueno, después de eso que ya entendí, pues me parece que es evidente que tenemos, no solo Alan, sino todos, esas estructuras de las que hablan, ¿no? De las que hablaste hace rato y de las que estamos hablando constantemente. Y que ni siquiera a lo mejor se nos ocurrió que eso lo pasara a la batería hasta que tú dijiste. Entonces, creo que el ejercicio nos ayuda a todos a romper ese cuadro, a romper límites y justamente entonces ahí también aplicar esa otra imaginación que pudiera ser resolverlo de otra forma, no nada más en un bajo de Alberti en el piano o con una melodía, etcétera, ¿no? Con sonidos y alturas, sino creo que todos nos dimos cuenta de que hay muchas más posibilidades que una percusión a lo mejor, incluso con la voz o con unos, creo que tienes ahí unos bongos, con el bajo, con lo que sea, ¿no? En este caso, pues, Julio sugiere la batería, pero a mí me ayuda toda esta clase a atreverme, ¿no? Creo que a todos nos invita a atrevernos a romper todas esas estructuras y que obviamente creo que eso va a resultar en que haya creaciones mucho más ricas o mucho más nítidas o completas, ¿no? Acercándose a lo que decía hace rato Shanti, que a lo mejor estamos imitando una cosa que en la imaginación sería más amplia, pero si nos quedamos con un piano y un bajo de Alberti, obviamente va a ser siempre mucho más pobre o mucho más limitada. Entonces, a mí me deja eso esta clase y creo que a todos, ¿no? Que nos invita a romper con esos esquemas. Y me parece una cosa maravillosa, o sea, creo que todos a partir de ahorita vamos a pensar en cómo crear, no nada más quedándonos en los timbres o en las posibilidades de un instrumento porque así lo haya dicho la escuela o la academia o las formas, ¿no? Sí, muy bien, Adelina. En eso estamos, en romper básicamente estructuras, patrones de pensamiento, fórmulas preconcebidas. Por ejemplo, lo que hicimos, o lo que propuse Alan es, mira, ahora realiza esto que hiciste en el piano, realízalo en esta batería. No porque yo tuviera la idea de hacer algo en una batería, pero vi que había unos tambores, hay unos tantos, y dije, pues vamos con eso, ¿no? Si hubiera habido ahí un contrabajo, hubiera dicho, a ver, hazlo en el contrabajo, ¿no? Sí. Ahora, eso fue, digamos, relativamente fácil, aunque haya sido difícil y muy ilustrativo, pasar de cómo piensa uno en el piano a pasar a cómo piensa uno ante una batería. El mismo tipo de material se te había ocurrido. Seguramente que no se te ocurre lo mismo cuando estás sentado en la batería. ¿Qué haces en la batería? Sacas algún otro patrón que ya conoces y ahí lo puedes hacer.
Ese es el patrón. Pero si nos metemos a cambiar, entonces el resultado es, mira, pues tuvo que arreglárselas para utilizar algo que no conocía, que no había utilizado, que es el rebote, y luego cambiar de mano para adaptar, ¿no? Ahora, mi pregunta sigue en el aire, estimado Alan Kluger. Plug in your mind. Enchufa tu mente a esta otra idea. ¿Cómo pasarías de lo que lograste hacer en la percusión al piano? Ahora, solamente piensa en lo que habías hecho en la percusión, ¿eh? O sea, lo que sonó en la percusión, ahora llévalo al piano, como si nunca hubieras escuchado lo del piano original. Pues ¿Sí? le pegaría. O sea, otra vez borrar el esquema. El esquema inicial, por más que ya lo cambiaste, etcétera, se pudo mover el tiempo y la memoria, etcétera, te produjo algo. Pero ahora, intenta crear una nueva modificación. Podría pegarle a la madera del piano. Tú haz lo que quieras. Vas. A ver. Pero, ¿cómo era el original? Era. No me acuerdo. No. Mi, sol, do, si, do, re, bemol, do. Mi, Sí, es sol, cierto. do, si, do, re, do. ¿No? Así. A ver. Ta, 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 y lo que hice en la batería fue. Pum. Tin, 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 tin. A ver. Con las uñas los platillos, ¿no? A lo mejor para que suene más brillante. Podemos verte un poquito más, porque estás así. Así. Sí. Eso, ahí está. Pues muy bien. A ver. Esto también sirve como otra cosa. También acá abajo hay. Eso suena más parecido al bombo. Entonces. Pero ahora otra vez el problema de la duración. Ya sé cómo. Si le aprieto al pedal y le doy una pequeña patada, pero no fuerte, acá abajo, se va a resonar en las cuerdas. Y ya se va a oír en vez de un pa, se va a oír un pa, ¿no? A ver. Sí se oye. Pero no se oye tan fuerte. A ver. ¿Ahí se oyó más o menos? ¿Sí? Aquí. El... Bueno, a ver. Ahí está. Esa es mi solución. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Perdón, me llegó un... No, sí se oye mejor acá abajo. ¿Vas? A ver. Ok. Ahora, quítale al piano que tiene debajo una tapa. Abre esa tapa. A ver. Que puedas ver las cuerdas directamente, el arpa. De hecho, una vez le quité lo de enfrente al piano, la madera de enfrente para tocar las cuerdas con una baqueta de la batería. A ver. Está medio grande. Ya. ¿Ya? A ver. No te vemos, Alan. Te imaginamos, pero no te vemos. Así. Ahora sí, ya. A ver. ¿Con qué? Con... pero aquí hay un Con lo que fieltro. quieras. Puedes usar la baguette. Puedes usar la baguette con fieltros. Usar la mano. O el puño, a ver. Usar el teclado.
Porque te tengo que notificar yo todo. O mejor así. Y acá arriba, están las de arriba, ¿no? Bueno, las del medio. A ver. Mejor parece es una baqueta. ¿Y aquí suena? Eso no chido. A ver. A ver, Alan, si utilizaras la articulación de rebote con la baqueta o con ¿De tu mano, rebote? Ah, a ver. con tu mano sobre Ah, las con la cuerdas. mano. A ver. Pues más o menos. Primero que se parezca, Alan, no que se parezca al original del piano, sino que se parezca El de la batería. a la versión de la batería. A ver. Pues no se parece tanto a la del piano. No, Porque la batería. todavía las melodías, o sea, la libertad de alturas, de cambios de altura que tuviste en la batería, aunque tienes buen oído y más o menos captabas esas modificaciones, puedes expandirla aquí, esa libertad, para articular una... En primer lugar, que algo que tenía que ser la articulación rebotando, ¿no? Prr, prr, prr. Eran 3 golpes. Prr, prr, prr. Ahí está más. Ahí se oye Ok, más el ok. rebote, ¿no? Sí, ahí se escucha más el rebote, Alan. Está así. Ok. Se oye muy bien. Y ahí, y después. Y al mismo tiempo del rebote, entonces vamos a ver la melodía, ¿no? Ah, sí. A ver. Pero con otra mano. A ver, con tus... yo sugeriría una cosa, ¿por qué no haces la parte de la melodía con tus manos en el teclado, pero de una forma distinta? De una forma mucho más, ya no como melodía, sino es tendencia A ver, pues a entonces moverse, sin ver, ¿no? ¿sabes? A ver. Ok, te faltan más percusiones con las baguetas. Ahí. Puedes dejarle más el pedal, eso va a ayudar. No lo quites el pedal, te va a ayudar mejor. No quitaste en la percusión, no había pedal, o sea, sí, dejaba resonando hasta donde se podía. Ujú. En este caso, puedes usar un recurso del piano. Ah, pero acá arriba. ¿Ok? Imagínate que puedes hacerlo, ¿cómo serían los golpecitos en los platillos? Te das cuenta que en los platillos hay mucho mayor número de frecuencias, ¿no? Sí. Pues imítalo eso con el teclado. Si vas a imitar en el teclado el platillo, ¿vas? Algo así, ¿no? Ahí rebotó muchísimo la baqueta. Ok, pero se oyó solamente la primera vez. Ahora dale más golpecitos. Serán 3 golpes con la baqueta. Bueno, más o menos, ¿no? Pero al menos llegamos a algo que nos condujo desde una visión muy tradicional del bajo de Alberti a unas baquetas entre las cuerdas del piano, ¿no? Ujú. A sabiendas de que es el mismo tipo de cosa, se mueve más o menos parecido.
¿no? De formas más selectivas en la versión del piano original y de formas más abiertas en la versión de la percusión y ahora más abierta todavía en la versión del piano preparado, del piano abierto, ¿no? En donde estás utilizando el teclado y estás utilizando las cuerdas, ¿no? Sí. Ahora, trata de que, haz un último intento, trata de que se fusionen mejor el teclado y estas cuerdas. O sea, trata de que esto se funda mejor, de la misma manera en la que se fundía muy bien en la percusión. Aquí no está muy fundido. Son como dos cosas distintas, ¿no? No se vinculan tanto. Pero ¿cómo? O sea, los Pues sonidos. piénsale, pues tú piénsale. No, o sea, ¿por qué no se... ¿Por qué se oyen Porque como se dos oye, cosas? pues, se oyen los manotazos en el teclado. Ya, 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 ya. Se nota eso. Y no tiene la misma intención que la que lograbas con los platillos, que era bastante más clara. Solo que hagas con la baqueta de la parte de atrás, así en la tecla, hasta te da como extensión por atrás a lo mejor. Y ahí ya se va a escuchar también la percusión con la tecla aparte de la cuerda. Exacto. O sea, la baqueta contra la madera de la tecla y la cuerda. Así, ¿no? No. Así. Bueno. Pues está mejor. Exacto. La verdad sí está mejor. Pero funcionó porque es que pues estoy hasta acá y no alcanzo hasta lo agudo del piano y pues los platillos son agudos. Ya. Bueno, ¿qué experiencia ilustrativa? ¿Qué experiencia ilustrativa? Pues eso, lo que dije de pensar en cosas que, o sea, a lo mejor cuando te dicen así de sal de la caja o rompe las expectativas, ¿cómo era? Que en inglés es get out of the box, algo así. Pero ¿cómo era la Salte de expresión la caja. exacta? Exacto, pues sí, salte de la caja. Pero no es salirse de la caja o romper la caja, sino es con lo que hay en la caja, haz algo que no haya en la caja. Ajá. Y entonces pues ya tienes otra cosa nueva que va más allá. Eso es lo que aprendí hoy. Qué bueno. Ahí está mi perrito. Una ganancia para ti y otra Muy también valiosa. para mí. O sea, rompimos alguno que otro obstáculo, ¿no? En realidad, destruimos alguno que otro esquema. Y lo destruimos a base de imaginación. O más bien, destruimos algo, pero construimos algo. Exacto, no es destruir nada más. Exacto. Porque ya si nada más destruyes eres un tonto. Exacto. O sea, digamos, hicimos a un lado los obstáculos, poniendo en vez de esos obstáculos alternativas más atractivas, con los que podemos jugar mientras querramos y podamos jugar con ellas, para, digamos, desbloquear, ¿no? Pues sí, hacer nuevas herramientas de herramientas que ya tienes. Exacto. Muy con bien. los recursos que tienes. Bueno, jóvenes. Y el perrito, a ver, vamos a ver que se presente. El joven. Hola. Se llama Pepe. Pepe. Está simpático. Sí. Está simpático. No lo lleves a un restaurante chino porque esos son de los No. mejores platillos, ¿eh? Sí, pobrecito. Pero es que luego me siento en el piso y se va conmigo. Bueno, muy bien. Chao, Pepe. Chao, Alan. Chao a todos.
Nos vemos la próxima Muchísimas gracias semana. a todos. Gracias, Julio. Gracias a Bye. ti, Alan. Gracias. Gracias, Julio. Que Gracias, tengas buena chao. noche. Hasta Bye. luego, descansen. Chao, chao, bye. Igualmente, Chao. bye. Chao, chao. Chao.